nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. En la primera sesión, creemos, en el tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Hoy comenzaremos el artículo 1 de este tercer capítulo, que tiene como título Creo, ¿no? Este artículo va a dedicar 21 números a desarrollar este tema de creo. En el primer apartado hablará sobre la obediencia de la fe. Y el catecismo dedicará el número 144 y luego dedicará 3 números, el 145, 146 y 147, al tema que tendrá como título Abraham, padre de todos los creyentes. Entramos en este primer artículo de la fe, ¿no? Como todos saben, el credo comienza diciendo creo, ¿no? Y antes de comenzar a especificar cuáles son estos artículos de la fe, es decir, en qué creemos, también primeramente el catecismo nos ayuda a ir pues subrayando lo que estamos diciendo con esa expresión creo, ¿no? Número 144 del catecismo de la Iglesia dice: la obediencia de la fe. Obedecer, ob audire en latín, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Vamos pues aquí, queridos amigos, como este número 144 nos da para explicar qué significa creo. Se habla, por lo tanto, de una obediencia de la fe. Es muy importante, ¿no? Porque es patente, ¿no?, que el catecismo explica el sentido de la fe desde el acto de obediencia. Es decir, desde el acto del sometimiento libre de nuestro corazón. Fíjense qué hermoso esto. Acto de sometimiento libre de nuestro corazón. La carta de San Pablo a los romanos, ¿no?, que es una carta posiblemente en la que más se aborda en la Sagrada Escritura el tema de la fe, del asentimiento de la fe. En esta carta a los romanos comienza y termina con esta identificación de fe con obediencia. Romanos 1:5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, se había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Es decir, Pablo hace aquí en esta carta una presentación. Él dice: este es Pablo, apóstol de Cristo por vocación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para predicar la obediencia de la fe. Esta es la carta de presentación de Pablo. Hay una predicación. El hecho cristiano, él lo define como la obediencia de la fe. Y termina la carta a los romanos en el capítulo 16, versículo 27 diciendo, 25, 26, 27 diciendo: os saluda Erasto, cuestor de la ciudad, y a Cuarto, nuestro hermano, a aquel que puede consolidaros conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo,
revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición de Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, queridos amigos, ¿no? Fijémonos cómo el inicio de la carta a los romanos y el final de la carta a los romanos hace referencia a lo mismo. La predicación de la obediencia de la fe. Tiene pues una importancia colosal, ¿no? Entender bien este sentido de la obediencia de la fe. Es interesante, primero que todo, que nos acerquemos a la etimología, al significado. Popularmente hablando, la palabra obedecer hoy día nos sugiere una adhesión obligada, ¿no? Los niños dicen, ¿por qué tengo que obedecer a mis papás? Y más en esta cultura, ¿no? Donde hay una tremenda crisis de autoridad que se ve por todas partes. Y al final entonces toca decir, hay que obedecer, ¿no? Por lo tanto, la palabra obedecer tiene esa tendencia a verse un poco negativa, ¿no? Se te impone. Es algo contrario a lo que hoy se predica, que es la autonomía del hombre, ¿no? Pero no es así. La etimología de la palabra obedecer no es imponer. La etimología de la palabra obedecer le da la vuelta a esa falsa concepción que se tiene hoy día de lo que significa obedecer. La palabra obedecer viene del latín ob audire, que significa saber escuchar, escuchar al otro, saber escuchar al que tengo frente a mí. Algunas veces las etimologías de las palabras suelen sanar mucho, ¿no? Una comprensión deformada o equivocada que alguna palabra tiene en determinado contexto popular o cultural. Fíjese qué tan diferente es. Tengo que obedecer porque me obligan a saber escuchar. Obedecer es saber escuchar. Es como un audífono más sensible. No es meramente una imposición de una autoridad superior a la mía, sino la capacidad de escucha. Todos somos conscientes o no. Estamos siempre obedeciendo a otros. Estamos prestando determinada obediencia. Y es imposible vivir en esta vida sin obedecer. Hay voces externas y hay voces internas a las que estamos continuamente escuchando y aceptando y acatando. Oímos muchas cosas, pero escuchamos solo algunas. Hay un bombardeo de cosas que solo oímos y oímos y oímos, pero escuchamos solo algunas. ¿No? Solo algunas. Y sin embargo, estas opciones no son del todo libres. Es raro que se tenga el suficiente criterio, ¿no? Para ver si escucho libremente. Ciertamente una cosa u otra, ¿no? Uno puede estar acatando tendencias de las modas, influencias de los amigos, de una manera bastante inconsciente, ¿no? Hay reclamos de la propia sensualidad, de los propios caprichos. Y uno se tiene que preguntar ante todo esto, ¿a quién obedezco yo? Es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Yo soy consciente de a quién estoy obedeciendo? ¿Qué voz debo escuchar para vivir mi vida en una mayor ecuanimidad, para ser conforme al designio de Dios que Él ha establecido para mi vida? Es una pregunta bastante lógica, queridos amigos. ¿A quién obedezco yo? Digamos que desde el punto de vista del Evangelio, nosotros hemos sido elegidos desde nuestra libertad abierta a la verdad y a la vida, a servir al Señor de la vida. Queremos ser conscientes
de que queremos servir al Señor de la vida. Por la obediencia al plan de Dios, respondemos con un sí firme al plan que Dios nos ha mostrado. Sí a la verdad que nos ha revelado en Jesucristo, a la verdad evangélica que nos capacita para discernir la voz de Dios y saber distinguirla de otras voces. Por lo tanto, aquí se nos está enseñando el significado de la palabra creo y se nos está con ello ayudando, se nos está empujando, se nos está pidiendo que discernamos cuáles son nuestras obediencias interiores. ¿Qué tipo de obediencias interiores tenemos? Fijémonos aquí en una cosa muy interesante, ¿no? En esta definición de obedecer, ob audire, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Porque su verdad está garantizada por Dios. Pues hay que decir que hay distintos tipos de obediencia. Pero la obediencia en la fe está garantizada por Dios. Hay distintos tipos de obediencias. Hay obediencias exteriores. Por ejemplo, la obediencia deportiva, ¿no? Tú perteneces a un equipo deportivo y hay una serie de normas y de mandatos, ¿no? Hay una hora de entrada, hay una hora de salida, hay un número de entrenamientos que hay que cumplir, hay unas dietas que hay que tener, hay unas concentraciones que hay que respetar, hay unas separaciones de las familias, etcétera, etcétera, que hay que exponerse a ellas para poder cumplir los diferentes compromisos que tiene. O en la obediencia militar, ¿no? En el ejército, no se le pide al soldado raso un asentimiento interno, sino que se le pide una disciplina exterior que tiene que cumplir. Pero también hay obediencias de tipo interiores, que es la obediencia de la fe, que es muy diferente a estas obediencias exteriores, porque estamos hablando de una obediencia interior y de una obediencia libre. Volvamos a leer la definición, ¿no? Es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Como podemos ver, pues para poder escuchar, hace falta una actitud de silencio. La palabra escuchada quiere decir que uno tiene un momento que parar, un momento que hacer silencio. Ese escucha Israel, afina el oído, mira a ver quién es el que te está hablando. Esa famosa frase de la Santísima Virgen María, ¿no? Haced lo que Él os diga. O esa famosa frase del profeta Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, hay que aprender a hacer silencio para poder escuchar. Es imposible ser obediente a la palabra de Dios si uno no tiene una capacidad de hacer silencio para poder escuchar y para poder acoger en su vida lo que se le está diciendo. La fe, queridos amigos, por lo tanto, es un acto de obediencia interior, ¿no? Que supone que el hombre tiene en su interioridad. Si el hombre vive como muchos hoy día, ¿no? Totalmente dispersos, vive desparramado, si jamás ha hecho en su vida un pare, si jamás ha hecho en su vida un alto en el camino para escuchar aquello que se le dice, aquello que se le está susurrando al oído, aquel Dios que está tocando, como dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy llamando a tu puerta, esperando que alguien me abra. Si alguien me escucha y abre, entraré y cenaré con él. Si no se tiene la capacidad de hacer un pare, entonces va a ser muy difícil escuchar. Hay por lo tanto que hacer
un ejercicio de silencio, un ejercicio de pare, un ejercicio de interioridad para poder escuchar y para poder obedecer. Cuando alguien quiere que sus hijos le obedezcan, no puede gritarles. Porque mientras usted grita dando la indicación y ellos gritan contestando que no, nadie se escucha. Nadie se escucha. Hay que parar. Antes de darle una indicación a un niño, hay que pararlo. Hay que decirle, te quedas en silencio y ahora escucha. Y ahora tú hablas, no gritas, hablas, transmites el mensaje para que ese mensaje pueda llegar a su interior y pueda el niño obedecer. Pero a los gritos nadie obedece. Continúa este número 144 diciendo que Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Y nos dice también, ¿no?, que la Santísima Virgen María es la realización más perfecta del acto de fe. El sí de María es el sí más limpio que criatura humana haya dado a Dios nunca. Ese hágase en el acto de María, que da plena continuidad al hágase que Dios pronunció para la creación del mundo. Ese hágase es la continuación del hágase de Jesucristo que pronunció al entrar a este mundo. Ese acto de obediencia que criatura humana haya hecho nunca en la historia. Por lo tanto, queridos amigos, la fe es un acto de obediencia. Y nuestro modelo es María. Y obedecer es escuchar interiormente y libremente a quien está frente a nosotros. Obedecer es escuchar en un nivel más profundo que el de mis oídos. Obedecer es un acto de escucha desde mi interioridad del alma, que permite captar la voz de Dios que está en una sintonía en medio de los acontecimientos de mi vida. Yo paro, me abro y escucho. Muy interesante este proceso, queridos amigos, para nosotros darle un poco de sentido, incluso apurarnos un poquito, a bajarle, ¿no?, la velocidad a nuestra vida, la velocidad a nuestras acciones, para de esta manera darle la oportunidad a Dios que ilumine, que nos muestre su plan. Número 145 del Catecismo dice, ¿no?, es que es muy importante, ¿no? Primero, antes de pasar a este número 145, es muy importante hacer una pequeña aclaración en estos momentos de por qué el Catecismo no habla de la fe de Jesucristo, ¿no? Espero que esto me pueda explicar bien. No es correcto decir que Jesucristo es nuestro modelo en la fe. La Biblia no habla nunca de la fe de Jesucristo, porque entendemos que la forma de adherirse a Dios de Jesucristo no era por la fe, sino que era superior a la fe. Jesucristo es una persona divina, aunque tiene una condición humana. Y en este sentido decimos que Jesucristo no tenía fe, tenía más que fe, porque Jesucristo vivía en la visión beatífica del Padre. Esto es un tema que lo estudiaremos en el Catecismo cuando entremos a tocar los temas de Cristología, pero es importante ponerlo aquí, ¿no?, porque habrán personas que se están preguntando, pero nos ponen como modelo a María, nos ponen como modelo a Abraham, pero no nos ponen como modelo a Jesús. Pues no aplica el modelo de Jesús, porque la fe de Jesús era diferente. Es más, Jesús no tenía fe. Jesús vivía una experiencia más grande que la fe. Era la visión beatífica de su Padre siempre. Bueno, aclarando este pequeño paso, continuamos con el número 145. Abraham, padre de todos los creyentes.
La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Hay una vida de Abraham, algo que se llama, en la vida de Abraham, algo que se llama un voto de confianza. Abraham le hace a Dios un voto de confianza. Dios le dice, sal de tu tierra a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham no le dice a Dios, dime cómo va a ser esa tierra, porque yo aquí vivo muy bien. ¿No? Abraham no le pide a Yahvé ninguna seguridad humana, donde él pudiera evaluar primero a ver si le conviene o no le conviene obedecer. No. Abraham no está manipulando su relación con Dios para ver si es beneficiosa en el sentido humano de la palabra. No. Si Dios le dice, deja esta tierra, él se fía de Dios, porque entiende que Dios sabe más. Qué cosa más bella para nuestra vida, ¿no? Tener esto claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay que fiarse de Dios porque Dios sabe más. Claro que hoy día, con tanto sabelotodo que hay por ahí en la calle, pues Dios queda en segundo plano, porque todos estos caballeros y damas que se creen los sabelotodos del mundo, dejan a Dios en segundo plano siempre. Y no es así. Dios siempre sabe más. Este acto de sometimiento de Abraham, de despojarse de sus seguridades, es lo que la tradición de la iglesia nos propone como ejemplo para nuestra vida. Nosotros a veces, antes de dar un paso adelante, queremos tenerlo seguro. Cuando yo tenga seguro que ese paso que voy a dar me va a retribuir más bienes, entonces lo doy. Y sin embargo, Abraham nos enseña otra cosa. Tú primero da el paso y luego verás que Dios es bueno. Y en cualquier cosa que nos pida y que nosotros le respondamos, Él nos va a sorprender regalándonos el 100%. Pero no lo vas a ver en este momento. Lo vas a ver después. No pretendas verlo desde antes, porque siempre nuestra tendencia es querer ver primero el beneficio a nuestra renuncia. Y Jesús le dice a los apóstoles, os daré el 100% en esta vida y además la vida eterna. Pero lo verás cuando tengas que verlo. No lo vas a ver ahora. Tú cree, tú lánzate. Os daré el 100% en esta vida y además la vida eterna. Esta es la gran lección de la confianza de Abraham al despojarse. Lo comprobamos también en ese pasaje del Evangelio del joven rico. Acuérdense, Jesús le dice, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven tembló. Y se desapareció. No volvimos a saber de él. Y sin embargo, Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra a un lugar que yo te mostraré, Abraham no tembló. Va a un país extranjero donde no es nadie, así como nosotros aquí, donde está sometido a peligros, donde corre cualquier tipo de riesgos, donde piensa, ay, no sé si Yahvé a mí me está escuchando, porque yo veo que va pasando el tiempo y Él me ha dicho que me va a dar una gran descendencia y todavía no pasa nada. Yo no veo esto cumplido. Y finalmente, Dios se lo cumple.
Dios permite que Sara conciba ya en su vejez, le da el hijo de la promesa que es Isaac, y cuando parecía que ya veía un poco de luz en aquella promesa ya hecha realidad, Dios se lo pide en sacrificio. Aquello que es la gran prueba de Abraham, porque después de creerle a Dios, de mucho caminar, de mucho esperar, ahora parece que Yahvé cumple su promesa. Y ahora que la cumple, me pide que la sacrifique. La verdad que Abraham tuvo que pensar, no entiendo nada. Y sin embargo, se dispone a ofrecer su único hijo en sacrificio. Con este acto de disposición de Abraham a sacrificar a su hijo, Dios se conmueve. Ante esa obediencia de Abraham, ante esa confianza en Yahvé, Dios se conmueve. Y le dice a Abraham, juro por mi nombre, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu único hijo, te daré en herencia las naciones. Dios se conmueve cuando le damos nuestro voto de confianza. ¿Ya se lo diste? Otro detalle más. Yahvé le había prometido que él iba a llegar a ver esa tierra prometida, ¿no?, que le iba a mostrar. Y durante todo ese trayecto y todo lo que la Sagrada Escritura nos narra de lo que le tocó vivir, su mujer llega al momento de su fallecimiento. Dice que Sara vivió muchos años y llega el momento de su muerte y dice a Abraham, tengo que enterrar a mi mujer en una tierra extraña. Y entonces cuenta el capítulo 23 del Génesis, ¿no?, que Abraham pidió que le dieran una tierra de propiedad donde pudiera tener por lo menos una tumba en la cual poder depositar a su esposa muerta Sara. Y dice, dadme una propiedad sepulcral para retirar y sepultar a mi muerta. Y le dan un pequeño lugar para que entierre a Sara. Y en ese lugar que le dan, en esa tierra que le dan para que entierre a su esposa, se ve cumplida la promesa de Dios. Y Abraham dice, ya he enterrado a mi mujer en el lugar que es mío. Ya empieza a cumplirse la promesa. Y uno podría decir, pero ¿con qué poco se conforma Abraham? ¿Con una tumba? ¿Con un pedacito de tierra para hacer una tumba para enterrar? ¿Con eso te conformas? ¿Eso es lo que Dios te prometió? Pero ver, en este pequeño terreno, cumplida la promesa de Yahvé a Abraham, tiene su mérito. Porque ese pequeño terreno son las arras de lo que estaba por llegar. Es el adelanto de lo que estaba por llegar. Abraham está viendo ya el inicio del cumplimiento de esta promesa. Y esto es muy importante, queridos amigos, ¿no? Porque es muy diferente a nosotros, que queremos siempre ver primero el fruto, el beneficio. Queremos ver el inicio de la película y el final de la película siempre. Abraham no. Él se siente bendecido por ver este inicio pequeñito de la promesa. Y aunque fuera un pequeño terreno solo para hacer una tumba, Abraham bendice a Yahvé por haber encontrado esa tierra en donde sepultar a su mujer. Y permitámonos, queridos amigos, hacer este contraste entre Abraham, que ve los signos de la bendición de Dios, y nuestra falta de fe, que hasta que no vemos todo cumplido, todo absolutamente realizado, ya sin ninguna duda de nada, no percibimos la bendición de Dios y por lo tanto no agradecemos y por lo tanto vivimos 20,
40, 60, 80 años como unos malagradecidos. Este es otro aspecto muy interesante que nos enseña Abraham cuando nos presenta a la iglesia a este hombre como modelo de fe. El hombre que percibe la bendición de Dios desde sus inicios. No hay que esperar que todo esté cumplido para percibir que Dios nos bendice. En esta vida, todos estamos recibiendo las arras, el adelanto de la vida eterna. Y aunque no todo está cumplido, Dios ya nos está bendiciendo. Y Abraham es modelo para todos nosotros en esa captación y en esa percepción de la voluntad de Dios. Continúa el catecismo en el número 146, ¿no? Y dice, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Fijémonos en la fuerza que tiene esta expresión, ¿no? La fe es garantía de lo que se espera. Yo hago una apuesta. ¿Y cuál es mi garantía en esta apuesta? Siempre preguntamos eso, ¿no? En este caso de la fe, nuestra garantía es la fe. Nuestra garantía es la fe. Como decía Blas Pascal, apostar por Dios. ¿Y cuál es mi garantía? La garantía es la fe. La garantía de mi apuesta es la fe misma. Y yo no pido otra garantía más que la misma fe. Porque si yo busco otras garantías, entonces mi confianza en Dios no será total. Por lo tanto, yo confío en Dios y la garantía es mi fe. Pero recordemos, queridos amigos, que nosotros no somos protestantes, somos católicos. Y para nosotros la fe es meritoria. La fe tiene un gran mérito. Nosotros tenemos una tendencia muy carnal, ¿no? Donde necesitamos ver, tocar, palpar y de alguna manera medir cuantitativamente las cosas. Y en el acto de fe, el hombre vence este ver, tocar, palpar, medir, contar. Vence este materialismo. Y entonces hace un acto de espiritualidad, en el que el hombre vence su tendencia materialista. Y la garantía de esa apuesta por Dios es la propia fe. Esta es mi garantía. Yo no busco otro tipo de garantías humanas porque me doy cuenta que ese acto de fe es gratuito. La única garantía que tengo es mi propia fe. Y a veces Dios le quita a la propia fe todas las apoyaturas que están a su alrededor. Como por ejemplo, tener esas compensaciones afectivas que las personas tenemos cuando creemos. Y llega un momento en nuestra vida donde nos vemos despojados hasta de esos afectos. Y nos vemos enfrentados en una total soledad. Y entonces en esa soledad nos toca hacer el acto de fe al desnudo, como le ocurrió a Abraham, cuando tiene que despedirse de sus tierras, de sus animales, de su poder, de sus seguridades, de sus riquezas, y su única garantía era su propia fe. En medio de una soledad, él hace un acto de fe al desnudo. Confío en Dios porque es bueno, y sé que no puedo dudar de Él, porque es eterna su misericordia. Y cuando llegan esos momentos de prueba, queridos amigos, nosotros temblamos, pero Dios nos purifica. Y en esos momentos es cuando crecemos más en la fe. Aunque temblemos, no vamos a ser como el joven rico que se desaparece de la escena. Aunque temblemos, sepamos
que Dios está trabajando en ese temblor, purificándonos para que podamos seguir creciendo. Por eso, como es tan meritorio, ese acto de fe de Abraham dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Es decir, que el mayor mérito de Abraham es su fe, y esa fe le justificó, le hizo justo. Esta es la doctrina católica que expresa San Pablo, de cómo la fe nos justifica, porque supone también un despojamiento de nuestras falsas seguridades para apoyarnos solamente en Dios. Y Abraham, por hacer esto, se le llama Padre de todos los creyentes. Terminamos nuestra catequesis con el número 147 del Catecismo. Dice, el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Digamos que la fe del Antiguo Testamento finalmente se expresa en Jesucristo. Pasamos de tener fe en Yahvé a tener fe en Jesucristo. Y he aquí también que tenemos una de las mayores pruebas de la divinidad de Jesucristo. El puesto que ocupaba Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo ocupa Jesucristo. Y esto es implícitamente, queridos amigos, una confesión profunda y preciosa de la divinidad de Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es también el Dios del Nuevo Testamento. Yahvé, Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra fe, aquel en el quien tenemos que dar ese voto pleno de confianza. Abraham se lo hizo a Yahvé. Tú y yo se lo hacemos a Jesucristo. Jesucristo se identifica con Yahvé y se dice que Él es la expresión, es el rostro de Dios. Jesús es el que inicia y consuma la fe. ¿Qué significa esto, no? Y entonces entendemos que Jesús nos da el don de la fe. Y Él adhesiona a su persona a eso que estamos llamados, que es unirnos a Jesús por toda la eternidad. Él me da el don de la fe y me da la posibilidad de unirme a Él por toda la eternidad. Ese unirme a Él por toda la eternidad será la consumación de la fe. La fe va a iniciar en ese don de Dios que se me es otorgado y va a terminar o se va a consumar cuando me una a Jesús en la eternidad. Pasaremos de la fe a la visión, de la esperanza de vivir con Cristo para siempre. La consumación de nuestra fe será vivir con Jesucristo para siempre. Por lo tanto, queridos amigos, el cielo consiste en ese cambio de estado, estar allí de una manera consumada y aquí en la tierra estar a través de la mediación de la fe. En la tierra vivo con fe para vivir en el cielo unido con Jesucristo. Fijémonos que el cielo y la tierra no tienen la diferencia de con Dios o sin Dios. Aquí estamos con Él, aquí estamos con Jesús. Pero es verdad, ¿no?, que en este momento la fe es una mediación necesaria. Una mediación. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Nosotros en el cielo ya no tendremos fe. Nosotros en el cielo ya no vamos a necesitar de la fe. ¿Por qué? Porque en el cielo tendremos la visión de Dios y tendremos una adhesión a Él plenamente consumada. Por lo tanto, ya la fe no nos sirve. La fe nos va a servir hasta que lleguemos al cielo. Una vez que lleguemos al cielo, nos adherimos plenamente a Dios. Jesús tuvo con el Padre
mientras estuvo con nosotros, un tipo de relación que superaba ese grado de relación de fe que nosotros tenemos en estos momentos. Por lo tanto, Jesús, queridos amigos, y concluimos con esto, es el que inicia la fe, el que nos da el don de la fe a nosotros y el que la consumará para siempre en el cielo.